Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos Hipocresía Espiritual por Thomas Brooks. Brooks nos confronta con una advertencia seria y solemne sobre la hipocresía espiritual. Hoy escucharemos una reflexión poderosa sobre la naturaleza del hipócrita, que, aunque puede parecer devoto ante los ojos del mundo, guarda con celo algún pecado favorito, como un tesoro en lo íntimo de su alma. Que estas palabras despierten nuestro discernimiento, sacudan nuestra conciencia y nos conduzcan a una fe sincera, que no deje espacio a la doblez ni a la falsedad. Abramos el corazón a esta voz antigua, pero aún tan vigente, que clama por integridad y verdad delante de Dios. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. El interior de un hipócrita nunca concuerda con su apariencia externa. El interior de un hipócrita es una cosa y su exterior otra cosa. Un hipócrita es exteriormente limpio, pero interiormente impuro. Es exteriormente glorioso, pero interiormente vergonzoso. Los hipócritas son como los potes de farmacéuticos, que tienen por fuera el título de algún excelente conservante, pero en su interior están llenos de algún veneno mortal. Son como los templos egipcios que eran hermosos por fuera, pero en su interior solo se encontraba serpientes, cocodrilos y otras criaturas venenosas. Los hipócritas se ocupan más en tener buen nombre que en tener un buen corazón, en tener una buena reputación que en tener una buena conciencia. Son como los violinistas, más cuidadosos en afinar sus instrumentos que en vigilar sus espíritus. Los hipócritas son como plata blanca, pero dibujan líneas negras. Tienen un exterior aparentemente santificado, pero por dentro están llenos de malicia, mundanalidad, orgullo y envidia. Son como cojines de ventana, hechos de terciopelo y bordados lujosamente, pero rellenos de heno. Un hipócrita puede ofrecer sacrificio como Caín, ayunar como Jezabel, humillarse como Acab, lamentarse con las lágrimas de Esaú, besar a Cristo como Judas, seguir a Cristo como Demas y ofrecer un trato por el Espíritu Santo como Simón el Mago, y sin embargo, a pesar de todo, su interior es tan malo como el de cualquiera de ellos. Un hipócrita es un Catón por fuera y un Nerón por dentro, un Jacob por fuera y un Esaú por dentro, un David por fuera y un Saúl por dentro, un Pedro por fuera y un Judas por dentro, un santo por fuera y un Satanás por dentro, un ángel por fuera y un diablo por dentro. Un hipócrita es un judío exteriormente, pero interiormente es un ateo, un pagano, un turco. He leído de ciertas imágenes que por fuera estaban cubiertas de oro y perlas y se asemejaban a Júpiter y Neptuno, pero por dentro no eran más que arañas y telarañas, una imagen adecuada de los hipócritas. Ese monje dio en el clavo cuando afirmó: ser un monje exteriormente es fácil, pero ser un monje interiormente es difícil. Ser cristiano exteriormente es fácil, pero ser cristiano en el interior y verdaderamente es muy difícil. El interior de un hipócrita nunca concuerda con su apariencia externa. Su interior es vicioso y su exterior es religioso. Pero que sepan todos esos hipócritas que la santidad fingida es doble iniquidad y, en consecuencia, al final se les tratará como corresponde. Segundo, ningún hipócrita bajo el cielo está completamente divorciado del amor y la afición por todo pecado conocido. Aún hay alguna lujuria secreta u otro pecado que, como un bocado dulce, enrolla bajo su lengua y no lo escupe. Todo hipócrita tolera un mal en sí mismo y se toma la libertad de transgredir. Un hipócrita hará lo imposible por cubrir su conciencia y protegerse de sus reprimendas. Una vez que la bolsa fue confiada a la custodia de Judas, una vez que fue elegido para ese dulce oficio, rápidamente puso a la conciencia fuera del oficio y nunca dejó de robar y chuparse los dedos mientras hubiera dinero en su bolsa. Herodes tenía mucho conocimiento, escuchó predicar a Juan el Bautista y sus afectos se involucraron temporalmente e hizo muchas cosas buenas. Sin embargo, permaneció con Herodías, la mujer de su hermano, le quitó la vida a Juan el Bautista, despreció a Jesucristo y lo rechazó.
Por más bien que pareciera comportarse, Herodes aún vivía en un pecado infame conocido. Asesinó injustamente al mensajero de Dios y se burló y rechazó a Jesucristo como una persona vil. En el corazón de un hipócrita siempre reina sin control algún pecado. Un hipócrita siempre guarda un huevo en su corazón o en su vida para que Satanás se siente y lo incube. Jehú hizo muchas cosas valientes, sin embargo, siguió adorando sus becerros de oro. Naamán promete mucho, sin embargo, se inclina en el templo de Rimón. Los fariseos eran muy devotos, sin embargo, amaban las alabanzas de los hombres y los primeros asientos en las sinagogas. Los hipócritas hacen lo que esté a su alcance por salvar la vida de su pecado, aunque sea a expensas de su alma. Satanás puede estar satisfecho de que los hipócritas se sometan a Dios en muchas cosas, siempre y cuando sean fieles a Él en alguna cosa. Él sabe muy bien que permitir un pecado y vivir en él le da tanta ventaja contra el alma como si fueran muchos. Satanás puede sujetar a un hombre con una sola garra. Satanás sabe que permitir un pecado y vivir en él arruinará todos los deberes y servicios más dulces de un hombre. Como una mosca muerta, estropeará todo el contenido de un frasco de ungüento valioso, y como una cuerda disonante, desentonará la música más dulce. Se dice de Naamán el sirio que era un hombre valiente y victorioso, honorable y gran favorito de su príncipe, pero leproso. Lo mismo puede decirse de muchos hipócritas. Tienen tales o cuales deberes gloriosos, pero viven y se permiten tal o cual pecado, y eso empaña la belleza de todos sus servicios. Satanás sabe que permitir un solo pecado y vivir en él condenará a un hombre con tanta certeza como si fueran muchos. Como una enfermedad, como una parte ulcerosa, puede matar a un hombre con tanta certeza como si fueran muchos. Satanás sabe que permitir un solo pecado y vivir en él hará a un hombre tan impuro a los ojos de Dios como si fueran muchos. En la ley, si el leproso tenía la mancha de la lepra en cualquier parte de su cuerpo, era considerado leproso, aunque todo el resto de su cuerpo estuviera sano e intacto. Así también, el que permite la mancha de la lepra del pecado en cualquier parte de su alma es un leproso espiritual a los ojos de Dios. Es inmundo, aunque en otras partes no lo sea. Satanás sabe que permitir un solo pecado y vivir en él separará a Cristo y al alma con la misma eficacia que si fueran muchos, como una piedra en la cañería que impide el paso del agua con la misma eficacia que muchas. Satanás sabe que permitir un solo pecado y vivir en él abrirá camino a muchos más, como un ladrón puede abrir la puerta para que entren muchos más. Satanás sabe que permitir un solo pecado y vivir en él cerrará tan ciertamente al alma la puerta al cielo como si fueran muchos. Un enemigo puede cerrar la puerta a un hombre tanto como muchos, y qué diferencia hay entre el hombre que es excluido del cielo por vivir en muchos pecados y el que es excluido del cielo por vivir en un solo pecado. Permitir un pecado y vivir en él armará la conciencia contra un hombre, como si fueran muchos. Si hay solo una grieta en el vaso de miel, allí estarán zumbando las avispas. Permitir y tolerar un solo pecado corromperá la música de la conciencia. Permitir y vivir en un solo pecado hará que la muerte sea tan terrible y tan espantosa para el alma, como si fueran muchos. Una escritura en la pared hizo que el rostro del rey Belsasar cambiara, que sus pensamientos se turbaran, que las coyunturas de sus lomos se aflojaran y que sus rodillas se golpearan unas contra otras. Ahora bien, todo esto lo sabe Satanás, y por eso se esfuerza poderosamente por hacer que los hipócritas vivan en la permisividad de algún pecado. Recuerda que, así como un agujero en un barco lo hundirá, como una puñalada en el corazón matará a un hombre, como un vaso de veneno envenenará a un hombre, y como un acto de traición convertirá a un hombre en traidor, así también permitir un solo pecado y vivir en él condenará a un hombre para siempre. Una herida hiere de muerte a Goliat, igual que 23 hirieron de muerte a César. Una Dalila le hará a Sansón tanto daño como todos los filisteos. Una vena sangrante acabará con todos los signos vitales tanto como muchas.
Una hierba amarga echará a perder todo el potaje. Un Acán era un problema para todo Israel. Un Jonás era una carga demasiado pesada para todo un barco. Así que permitir un solo pecado y vivir en él es suficiente para hacer a un hombre miserable para siempre. Una piedra de molino hundirá a un hombre en el fondo del mar tanto como 100. De la misma manera, permitir y ser indulgente con un solo pecado hundirá a un hombre en el fondo del infierno tanto como si fueran 100 pecados. He leído acerca de un gran capitán romano que, mientras paseaba triunfalmente en su carro por Roma, no apartaba los ojos de una cortesana que caminaba por la calle, lo que llevó a alguien a decir: «Vean cómo este gran capitán, que ha conquistado tales y tales ejércitos, está siendo conquistado por una mujer». No hay hipócrita en el mundo que no esté bajo la conquista de una u otra lujuria vil, que no viva bajo el dominio y la supremacía de algún pecado. Esa alma que puede apelar con sinceridad al Dios que escudriña los corazones, que se comporta de otra manera con Él, es decir, que no vive ni se permite ningún camino o práctica pecaminosa, esa alma, me atrevo a asegurar en el nombre del Señor, no es un hipócrita. Tercero, como el corazón de un hipócrita nunca se somete completamente a una disposición de renunciar a todo deseo pecaminoso, tampoco su corazón se somete completamente a una disposición de cumplir con todos los deberes conocidos. A veces está completamente dedicado a los deberes públicos, pero no tiene conciencia de los deberes privados o familiares. A veces está completamente dedicado a los deberes de la primera tabla, pero no tiene conciencia de los deberes de la segunda tabla. Y a veces está completamente dedicado a los deberes de la segunda tabla, pero no tiene conciencia de los deberes de la primera tabla. Si obedece un mandamiento, vive voluntariamente en la negligencia de otro. Si realiza un deber, seguramente descuidará otro. Así como no está dispuesto a romper con cada pecado, tampoco está dispuesto a comprometerse con cada deber. La obediencia de un hipócrita siempre es parcial, nunca es universal. Siempre se resiste o se desconcierta con aquellos mandamientos que van en contra de sus deseos. Los fariseos ayunaban, oraban, daban limosna y pagaban el diezmo, pero omitían lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Mateo 23:23. Eran inhumanos con los padres y con el pretexto de orar, devoraban las casas de las viudas. Con el pretexto de la piedad, perpetraban actos de avaricia, injusticia y crueldad, dirigidos particularmente hacia las viudas, quienes comúnmente son objeto de compasión y caridad. No titubeaban en despojar a las viudas con el pretexto de honrar a Dios. Así, Judas, con el pretexto de guardar para los pobres, los despojó. Pretendía guardar para los pobres, pero su verdadera intención era guardar para sí mismo y resguardarse ante eventualidades futuras. Es probable que no tuviera muchas ganas de quedarse mucho tiempo con su señor, y por lo tanto estaba decidido a hacer lo que fuera más conveniente para sí mismo. Mientras Judas se preparaba para independizarse, oculto bajo un velo de santidad, perpetraba la más profunda traición. Aunque el águila alza vuelo a grandes alturas, su mirada está fija en su presa. De manera similar, Judas ascendió notablemente en su posición, pero sus ojos seguían enfocados en su propia ganancia, en sus bolsillos. Estaba dispuesto a asegurarse de obtener beneficios personales, sin importar a quién perjudicara en el proceso. Su deseo de riqueza no conocía límites, sin importarle que su señor y sus seguidores se sumieran en la pobreza. A pesar de sus aparentes virtudes y santidad, Judas carecía incluso de la honestidad más básica. A menudo, la falsa santidad se emplea como una fachada para aparentar virtud, pero ciertamente sería mejor para el filósofo tener honestidad sin religión que tener religión sin honestidad. Un hipócrita puede ejercitarse en algunos deberes externos, fáciles y ordinarios de la religión, pero ¿cuándo verás a un hipócrita poner el hacha a la raíz del árbol, examinar y probar su propio corazón, juzgar severamente sus pecados internos, lamentarse humildemente y llorar por sus corrupciones secretas, redoblar el cuidado de su propia alma, regocijarse en las gracias, servicios o excelencias de otros,
esforzarse o tratar de avanzar hacia los niveles más altos de gracia, santidad y comunión con Dios, esforzarse más por sacar la viga de su propio ojo que la paja del ojo de su hermano, o ser más severo contra sus propios pecados que contra los pecados de los demás. Un hipócrita está tan lejos de practicar estos deberes, puesto que los considera superfluos o imposibles. La obediencia de un hipócrita siempre es limitada y escasa. Se limita a los mandamientos que son más convenientes para su comodidad, seguridad, honor, beneficio y placer, o se limita al aspecto externo del mandamiento, sin extenderse jamás a la dimensión interna y espiritual, como puede verse en los escribas y fariseos. Su obediencia era completamente externa. No tenían en cuenta los aspectos internos y espirituales de ningún mandamiento. No asesinaban, no cometían adulterio, observaban los aspectos externos del mandamiento. Sin embargo, Cristo los acusa de pensamientos injustos y adúlteros, miradas impuras, malicia contemplativa, especulaciones inmorales, entre otros, ya que no valoraban en lo absoluto la dimensión interna y espiritual de cualquiera de los mandamientos. La gracia común mira solo a algunos deberes particulares, pero la gracia salvadora mira a todos. La gracia renovadora se dirige tanto a lo positivo como a lo negativo. Nos enseña a dejar de hacer el mal y nos enseña también a hacer el bien. Nos enseña a renunciar a toda impiedad y deseos mundanos, y también a vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo presente. Estas palabras contienen la suma del deber de un cristiano. Vivir sobriamente para con nosotros mismos, justamente para con nuestro prójimo y piadosamente para con Dios es, en efecto, la verdadera piedad y todo el deber del hombre. No hay hipócrita en el mundo que pueda apelar sinceramente a Dios y decir: Señor, tú sabes que mi corazón está sometido voluntariamente a cumplir todos los deberes conocidos. De buena gana haría lo mejor que pudiera para observar todas tus leyes reales. Señor, deseo sinceramente y me esfuerzo de verdad por tener en cuenta cada uno de tus mandamientos y vivir de acuerdo con todos ellos. Es verdaderamente el pesar de mi corazón y la carga diaria de mi alma cuando violo alguna de tus benditas leyes. Quien pueda dirigirse así a Dios con rectitud no se perderá en el mundo venidero. Cuarto, el hipócrita no hace de Dios, de Cristo, la santidad o el hacer el bien o recibirlo en cualquiera que sea su posición, relación o generación. Su propósito supremo, la meta más elevada, el fin último de su existencia en el mundo. Los placeres, las ganancias y los honores son lo único a lo que aspira el hipócrita en este mundo. Son su Trinidad a la que adora y sirve, y por la que se sacrifica. Los propósitos del hipócrita son corruptos y egoístas. Posiblemente, Dios estaría por debajo de sí mismo. Un hipócrita solo busca su propia gloria. Actúa para sí mismo y desde sí mismo. Con tal de yo obtener el beneficio, el crédito, la gloria, el aplauso, que pase con la gloria de Dios lo que tenga que pasar. Este es el lenguaje de un corazón enfermo. Un hipócrita parecerá muy piadoso cuando pueda obtener ganancias de la piedad. Parecerá muy santo cuando la santidad sea el camino hacia la grandeza y la felicidad externa. Pero su maldad religiosa condenará al hipócrita al final. Los objetivos propios son los ingredientes operativos en todo lo que hace un hipócrita. El yo es el motor principal. El yo es la gran rueda que pone en marcha todas las ruedas de un hipócrita. Cuando los hipócritas toman la religión, es solo para servir a sus propios intereses, para lograr sus propios fines carnales. No sirven al Señor, sino a sus propios estómagos. Utilizan la religión solo como un arroyo que hace girar su propio molino, y de manera más hábil, para llevar a cabo sus propios proyectos carnales. Simón el Mago quiere ser bautizado y tiene un gran deseo de tener el poder de dar el Espíritu Santo a otros, pero su objetivo es solo obtener renombre y conseguir dinero. Pedro le dice en su cara que su corazón no era recto a los ojos de Dios. Ningún hombre puede ir más allá de sus principios y por lo tanto, ya que el hipócrita no tiene principios más elevados que él mismo, todo lo que hace debe necesariamente terminar en sí mismo.
Como todos los ríos que vienen del mar regresan de nuevo al mar de donde vienen, así todos los deberes que surgen del hombre deben necesariamente centrarse en el hombre mismo. El objetivo de un hipócrita en su servicio siempre es él mismo. Sin embargo, estos hipócritas deben comprender que, por muy noble que sea su profesión y por abundantes que sean sus deberes, si sus objetivos son egoístas y terrenales, todas sus pretensiones y actuaciones no son más que hermosas abominaciones a los ojos de Dios. El hipócrita siempre tiene un ojo desviado, objetivos desviados e intenciones desviadas en todo lo que hace. Balaam hablaba de manera muy religiosa y multiplicó altares y sacrificios, pero lo que tenía en mente era el salario de la injusticia. Jehú destruyó la casa sangrienta de Acab, ejecutó la venganza de Dios sobre esa familia malvada. Destruyó a todos los adoradores de Baal de manera voluntaria, resuelta y efectiva, pero su propósito era asegurar el reino para él y los suyos. Acab y los ninivitas ayunaron con cilicio, pero fue simplemente para evitar tener que experimentar las graves calamidades que temían que les sobrevendrían. Los judíos en Babilonia lloraron y ayunaron 70 años, pero fue más para librarse de sus cadenas que de sus pecados, más para deshacerse de su cautiverio que para deshacerse de su iniquidad. Así como el águila tiene los ojos puestos en su presa cuando vuela más alto, estos judíos, en todo su ayuno, oración y lamento, solo tenían en mente su propia comodidad, rescate y liberación. En el desempeño de sus deberes religiosos, actuaban motivados por principios malignos y lo llevaban a cabo por motivos egoístas. Por lo tanto, Daniel declara que durante los 70 años de cautiverio no habían orado con algún propósito significativo. Todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Daniel 9:13. Es el fin el que dignifica o envilece la acción, el que la rectifica o adultera, el que pone sobre su cabeza una corona de honor o una corona de vergüenza. Es un hipócrita el que comúnmente y de forma habitual en todos sus deberes y servicios no se propone tener fines más elevados que obtener las alabanzas y las recompensas de los hombres, acallar su conciencia, evitar el castigo, escapar de la ira venidera. Las intenciones de las acciones de un hombre son siempre una gran revelación de sinceridad o hipocresía. Al igual que los grandes dones desprovistos de sinceridad no nos embellecen, de la misma manera, las grandes debilidades que carecen de hipocresía no constituyen defectos notables para nosotros. Los propósitos de un hipócrita siempre se sitúan por debajo de Dios. Están lejos de glorificar y exaltar a Dios, caminar con Él y disfrutar de la comunión con Él. En todas sus acciones, el hipócrita busca sus propios fines mediocres, poco nobles o egoístas. Pero para un cristiano sincero, sea que ore o escuche, ayune, se arrepienta u obedezca, la gloria de Dios es el fin principal de todo. La gloria de Dios es su fin más elevado, su fin supremo. Un cristiano sincero puede estar contento con ser pisoteado y denigrado, siempre y cuando el nombre de Dios sea glorificado. La inclinación de tal corazón es hacia Dios y su gloria. Solo la sinceridad puede elevar el alma tan alto, ya sea en las acciones naturales, civiles o religiosas, con el propósito de buscar la gloria de Dios. Un cristiano sincero atribuye toda la alabanza a Dios, coloca la corona únicamente en la cabeza de Cristo, pone a Dios en el trono y todo lo demás a su servicio o como estrado de sus pies. Todo debe inclinarse ante Dios o ser pisoteado en el polvo. Él no amará nada, no aceptará nada que no eleve a Dios o lo acerque más a su corazón. La gloria de Dios es el objetivo que el cristiano sincero tiene ante sus ojos. El cristiano sincero no vive para sí mismo, sino para aquel que vive por siempre. No vive en este mundo según su propia voluntad, grandeza, gloria o según sus lujurias, sino que vive para la gloria de Dios, la cual estima más que su propia vida. Al igual que los vasos brillantes de oro no retienen los rayos del sol que reciben, sino que los reflejan de nuevo hacia el sol. Así el cristiano sincero
Devuelve y refleja de nuevo al Sol de justicia la alabanza y la gloria de todos los dones, gracias y virtudes que ha recibido de Él. El lenguaje diario de las almas sinceras es este: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Un cristiano sincero se preocupa por dar a cada uno lo que le corresponde. Cuanto más, entonces, se preocupa por darle a Dios lo que le corresponde. Ahora bien, la gloria es el derecho de Dios, y Dios insiste en que le demos la gloria que le corresponde a su nombre, como se puede ver en el Salmo 29, 1 al 2. Esta acción de dar se enfatiza 3 veces en esos 2 versículos. Tributad a Jehová, dad a Jehová, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. La gloria es el derecho de Dios y Él insiste en su derecho. Esto lo sabe el cristiano sincero, y por eso le da lo que es su derecho, le da el honor y la gloria que es debida a su nombre. Pero por favor, no me malinterpretes. No digo que aquellos que son verdaderamente sinceros realmente se enfoquen en la gloria de Cristo en todas sus acciones. Oh, no. Este es un estado deseable en la tierra, pero nunca se alcanzará hasta que lleguemos al cielo. Los objetivos e intenciones viles seguirán estando listos para escabullirse en los mejores corazones, pero todos los corazones sinceros suspiran y gimen por ellos. Llevan su queja ante Dios por ellos y claman justicia, justicia sobre estos objetivos viles. Su alma anhela fervientemente y se esfuerza cada día por librarse de ellos. Por lo tanto, no se le imputarán ni le impedirán recibir cosas buenas. Ahora, observa a un cristiano sincero en su curso ordinario, habitual y usual, y descubrirás que sus objetivos y metas en todas sus acciones y empeños son glorificar a Dios, exaltarlo y enaltecerlo en el mundo. Si el hipócrita verdaderamente tuviera como propósito la gloria de Dios en sus acciones, entonces esa gloria de Dios debería absorber sus objetivos secundarios y fines terrenales, al igual que la vara de Aarón se tragó las varas de los magos. Aquel que establece la gloria de Dios como su fin primordial, descubrirá que su fin principal, poco a poco, devorará todos los fines bajos y viles. Como las vacas flacas de Faraón devoraron a las gordas, así la gloria de Dios devorará todos esos objetivos gordos y mundanos que se acumulan en el alma en la obra religiosa. Cuando la gloria de Dios se mantiene como el objetivo supremo de una persona, todos los propósitos bajos y viles se mantendrán a raya. Por lo tanto, es evidente que un hipócrita, en todas sus transacciones, se enfoca en sí mismo y busca el avance y la ventaja personal. De la misma manera que un hipócrita no puede crear un mundo y deshacerse a sí mismo, así el hipócrita es incapaz de hacer de la gloria y exaltación de Dios su fin más elevado o su objetivo supremo en lo que hace. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.